Vamos a abrir la Biblia. He estado hablándoles sobre la serie ¿qué es el Evangelio? Y mi intención al hablar sobre el Evangelio es que conozcamos más el verdadero Evangelio. Pablo le dice a los Gálatas: ¿quién os fascinó para que os haya anunciado y os apartéis del verdadero Evangelio? No que haya otro Evangelio, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren apartarlos de la verdad. Eso lo dijo Pablo hace años. Y esos engañadores no descansan, porque están usados por el diablo. El diablo es el que usa a los falsos y siempre los va a usar. De esto lo he enseñado y a veces parece muy repetitivo, pero la madre de la enseñanza es la repetición. Eso lo saben los pedagogos, lo saben ellos, es la repetición. Cuando repetimos algo, se nos queda y es bueno aprenderlo. Entonces, hemos aprendido en las lecciones pasadas y he hecho hincapié en que el Evangelio para muchos es una fuente de riqueza. Es decir, me voy a entregar a Cristo y voy a ser rico. Y en verdad Dios cambia la vida económicamente hablando. Uno se entrega a Jesús con el mismo trabajo y no sé qué pasa, pero Dios bendice. Lo más seguro es que pasa lo que dijo Satanás a Dios en el libro de Job. Le has cercado de bendición, dijo, alrededor de él, y sobre todo lo que pone su mano, le añades bendición. El Salmo 127 dice que es de más que nos levantemos de madrugada y vayamos tarde a reposar y que comamos pan de dolores. Si Dios no está por en medio, de nada sirve. Pero cuando trabajamos con el Señor, 8 horas son muy suficientes, porque es lo que Dios dejó para trabajar y vivir tranquilos, sin que nos falte nada. Sin que nos falte nada. Y todavía con 8 horas nos va a alcanzar para repartir con el que padece necesidad. Ahora, los que trabajan más se ponen más ricos, porque la Biblia dice que el mucho trabajo enriquece. Entonces, el principio de toda riqueza es el trabajo añadido por la bendición de Dios. De tal manera que Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece. La bendición de Jehová es la que enriquece. No dice el negocio, la profesión y todo, aunque no menospreciamos todo eso, pero es la bendición de Dios la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, diga conmigo si puede: gracias Dios por bendecirme. Con eso ya le dijimos que nos hizo ricos. Yo siempre digo cuando era pobre, porque yo sí fui pobre. Y ahora no soy millonario, pero soy rico. Desde que me entregué a Cristo empecé a ser rico, porque ya tenía lo que no se puede comprar con dinero. Ya tenía el perdón, ya tenía la salvación. Entonces, para muchos es fuente de riqueza, para otros es fuente de salud. Y es cierto, Él sana enfermos. Muchos de nosotros hemos sanado milagrosamente. Para otros el Evangelio trae paz, y es cierto, trae paz. Para otros trae transformación del alma, y es cierto, trae transformación del alma. Todo lo que la gente mira del Evangelio es verdad, pero no es solo una cosa. El Evangelio es un total. De tal manera que sin el Evangelio nos hace falta todo. Entonces, tomando esa declaración que tenemos sobre el Evangelio, hoy quiero hablarles en la lección número 4 sobre qué es el Evangelio. El Evangelio es la justicia de Dios frente al hombre. Dígalo conmigo: el Evangelio es la justicia de Dios frente al hombre. La justicia de Dios frente al hombre. Si vemos solo esa justicia de Dios frente a nosotros, nos miramos pecadores, somos muertos. Pablo dijo que cuando se vio frente a la ley con el Evangelio, dijo: soy hombre muerto, yo pensé que era el mejor, guardaba la ley, me circuncidé al 8º día, era del linaje ¿de dónde? Pablo, del linaje, de la tribu de Benjamín, del linaje de Israel. O sea, yo circuncidado al 8º día, fariseo de fariseos.
O sea, yo era de tremendo hombre y según yo, intachable. Pero cuando el evangelio vino frente a mí, me hallé que era pecador y me rendí a él y me salvó. Ahora dice, por gracia soy salvo. Qué maravilloso. Un hombre que se creía justo tuvo que reconocer que era pecador. ¿Y quién se lo mostró? El evangelio. Entonces el evangelio es la justicia de Dios frente al hombre que le demuestra que es pecador. El evangelio demuestra que somos pecadores. Algunos creen que la regla de oro es la mejor manera de vivir, pero nadie puede vivir con la regla de oro. Nadie, porque es la altura del varón perfecto. No se puede. Tratamos de vivir a esa altura, pero no se puede. Es la justicia de Dios. Ahora, la justicia de Dios frente al hombre que le dice que es pecador y que es digno de muerte. Ahora imagínense, uno lee la Biblia, híjole, no, que me va a dar vida y lo primero que te va a dar para que te dé vida es muerte. Te tenés que dar cuenta que estás muerto, como dice Pablo en Efesios 2, y vosotros estabas muertos en tus delitos y pecados, estabas bien muerto. ¿Saben, hermano, que hay muchos muertos vivientes? Están andando, están bien gordos, están la disco, otros están echando polvito, tomando guaro, pero están muertos. Y aparte que van a morir físicamente, se van a ir al infierno. A ellos hay que ir y llevarles el evangelio, porque el evangelio no solo es la justicia de Dios al hombre que dice que somos pecadores. El evangelio es también la justicia de Dios impartida al hombre. No sé si lo entendieron. Es la justicia que te dice que estás condenado a la muerte, pero es la misma justicia que te hace sentirte pecador, pedir perdón, arrepentirte, y esa misma justicia te envuelve y te presenta ante Dios sin pecado para poder entrar al cielo, gracias al Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Eso es maravilloso. Ese es el evangelio. El evangelio no tiene religión. El evangelio no es católico, no es mormón, no es presbiteriano, no es metodista, no es pentecostés. No, hermano, el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén, hermanos. Entonces es importante que veamos, es la justicia de Dios al hombre, que es la justicia de Dios frente al hombre que le demuestra que es pecador y es digno de muerte como consecuencia de su pecado. Le muestra que la única manera de ser salvo es confesando su pecado, arrepentirse de su pecado, venir a Jesús, que es el Cordero de Dios, y listo de caminar con Él. Entonces, esto es como cuando el médico hace una radiografía. Sí saben, ¿verdad? Sabemos todos. No todos nos hemos hecho radiografía, pero todos sabemos que es una radiografía. Una radiografía es que te hacen aquí con rayos láser, creo que es, y te sacan todo el esqueleto afuera. Le toman una foto y, no, pues aquí tiene un tumor en la columna, o aquí tiene la columna desviada, o aquí tiene flemas en los pulmones. No, pues aquí parece, y lo que te busquen, te lo van a encontrar en la radiografía. El evangelio nos muestra cómo estamos por dentro. ¿O no es así, hermano? ¿Cómo lo ve este hermana Candy? ¿Será? ¿Le mostró a usted el evangelio cómo estaba usted por dentro? Porque por fuera estaba usted muy bien. No, por fuera estaba usted muy bien. Por fuera estaba usted muy bien. Y no, hombre, con el gober, con el presi, con el secretario, con el síndico. Y ya con los demás ya era cualquier cosa. Sí, no era asunto de con el mero cabecita blanca. Pero hacía falta qué había dentro. Y por dentro, yo creo, ella no nos ha contado, pero por dentro todos los famosos que nos han contado tenían un vacío que no se podía llenar con fama, con dinero, con comida, con viajes. No se podía llenar,
Pero vino Jesús, entró a nuestras vidas y ahora, aunque no tengamos eso, estamos completos. Démosle fuerte ese aplauso al Evangelio de Jesús. Él ha cambiado nuestra vida, hermanos. A tal grado que el Evangelio nos da seguridad de quién somos. Y nos enseña qué tanto valemos. Y ya dejamos de ser menospreciados. Y ya nos apreciamos a nosotros mismos. Porque ahora ya no soy igual. Ahora ya no soy igual. Desde que Jesús puso vida en mí. A propósito, voy a tocar para que oigan cómo suena esta cosa. Ahora ya no soy. No encendieron. Ahora ya no soy igual. Ahora ya no somos igual. Hermano, Cristo nos ha cambiado del reino de las tinieblas a su luz admirable, de ir al infierno para el cielo, de estar amargados a estar alegres, de estar condenados a estar salvos. Ese es el Evangelio de Jesús. Gloria sea su nombre para siempre. Alabado sea Dios. Entonces quiero que veamos algunas cosas y recalcar algunas que ya hemos dicho. Eclesiastés capítulo 7 verso 20, que muchos lo saben de memoria. En la Biblia y en pantalla creo que lo van a poner ahí, ya está. Ciertamente, no es tal vez, no es quizá, ciertamente no hay hombre justo que haga el bien y que nunca peque. ¿Habrá algún santo aquí que no pecó hoy para nada? Hermano, perdonen, pero el Evangelio nos llama a todos cual somos, pecadores. Amén. ¿Quiere decir que chupamos hace rato? No. ¿Quiere decir que peleamos hace rato? No. ¿Quiere decir que robamos? No. Pero en nuestra propia justicia no nos podemos presentar ante Dios. Pero ese pecador que en su justicia no se puede presentar ante Dios, clama a Jesucristo, y en la justicia de Cristo, como su abogado, él se presenta ante el supremo juez, y el mismo Evangelio de la gracia nos limpia y nos libera de todo pecado. Ciertamente entonces no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Qué está diciendo la Biblia? El Evangelio demuestra que todos somos, que no hay justo, que no hay quien presuma. Por eso yo cuando encuentro gente que me dice, ay no, es que yo hasta aquí mi falda, mi vestido hasta aquí, es que yo, y digo, ay Dios, esta está más pecadora que cualquier otro, esta está más condenada que saber quién. Porque está confiando en su propia justicia. ¿Se debe vestir decentemente? Sí. No estoy diciendo que no, pero confiar en mi salvación por un pedazo de ropa, hermanos, es caer en el infierno con todo y vestido. De veras, es meterse al infierno uno solo y llevar más tela para arder. Entonces no pongamos ropa, no. Todos somos minifalda, no. Hoy somos luz del mundo, somos sal de la tierra. Pero una cosa no se puede mezclar con la otra. No hay justo ni aún uno. No hay hombre justo que haga el bien y que nunca peque. Sí hacemos el bien, pero también de repente hacemos mal. Si ustedes se dan cuenta, alguno de ustedes se enojó hoy y no debió haber enojado, ya está pensando, ¿será que le dijeron? Y algún marido le está diciendo a su mujer, ¿le dijiste? O alguna mujer al marido, ¿vos te quejaste con el pastor? No, es la práctica del Evangelio. Entonces, Romanos 3:10, ya lo vimos. Dice Romanos 3:10, como está escrito, porque el Señor, fíjese que, mire, el Señor es tan especial que no lo deja volando, lo escribe. Como está escrito, no hay justo. Ay, pero qué feo es eso, ¿no? O sea, que lo acusen a uno de pecador. ¿Saben que hay gente que no quiere ir al médico
para que no le digan que está tan mal. ¿Saben que es así o no? Ahí, vaya usted al médico. Ay, ¿qué tal me dicen que tengo cáncer? Pues que te lo digan, hombre, y ahí te prevenís ya para morir. O si hay chance te curas. Chance está empezando el cáncer y te lo quitan y te compones, y por no ir te moriste. Hay gente, no, es que en esa iglesia si vas solo de pecador no te bajan, dice. No, pero no solo hablamos que somos pecadores, hablamos que el mismo evangelio que nos señala el mal, que nos señala el pecado, también nos enseña el remedio. Porque el evangelio no es solamente un dedo acusador, es el poder de Dios para salvación. Bueno, leamos Romanos 5:19. Romanos 5:19 dice: porque así como por la obediencia, por la desobediencia, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Entendemos de qué está hablando? ¿De quién está hablando? ¿Quién es el culpable de que todos seamos pecadores? ¿Ah? Pues no estén acusando al hermano Adán, ya no va a querer venir al culto. El culpable de todos nuestros males es Adán y Eva. Para que las mujeres no digan, ¿viste los hombres? No, fue Eva la primera si queremos buscar culpable. Pero no estamos buscando culpables. Pero hermanos, así como por la desobediencia de un hombre, Adán, uno, metió la pata y todo mundo. ¿Saben, hermanos, que los médicos dicen, hablando de la maldita herencia? No dije la herencia bendita, la maldita herencia. Si tu papá es diabético y tu mamá, ¿cómo va a ser el hijo? Qué herencia tan buena, ¿verdad? Pero ya lo traes en tus genes y todavía le metes refresco como si fueras camello. Te estás matando solo, porque aunque tu padre o tu abuelo y tu bisabuelo han sido diabéticos, tú puedes cortar esa maldición. Hay buena noticia, lo puedes cortar. Cuídate en tu alimentación, haz ejercicio, come bien, come saludable, agárrate de la mano de Dios y olvídate de la maldición de la diabetes. ¿No me creyeron, verdad? De veras. Si tu mamá murió de cáncer o tu papá, usted es propenso a tener cáncer. Y el médico, cuando ve que parece que tienes un problema, ¿algún familiar con cáncer? ¿No le han dicho ustedes así? Y usted dice, sí, mi mamá, sí, mi abuelito, sí. Y el médico, entonces vamos, a lo que esa bolita que estoy viendo parece que ya se lo regaló su abuelo. Se lo dejó recomendado. Y es triste, pero ellos no estudian la Biblia, pero saben que genéticamente traemos eso. Gracias a Dios en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero si usted quiere seguir viviendo como el viejo hombre, entonces no ha pasado. Hermanos, es terrible. Por la desobediencia de un hombre todos fueron constituidos pecadores. Esa es la noticia mala, esa es la mala noticia. Pero les voy a dar la buena, porque la buena dice, ¿qué sigue diciendo? Porque así como fueron constituidos pecadores, así también. Y ahora, ¿de quién está hablando? De Cristo. Adán y Cristo. En la Biblia así está, Adán y Cristo. Nuestro padre Abraham nos dejó la maldición del pecado, de la muerte, de la enfermedad, de los problemas, de los pleitos, y todo eso nos lo heredó Adán.
Y no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Pero Cristo viene, por la desobediencia de uno vino la muerte a todos, pero por la obediencia de uno, oigan hermanos, la obediencia de uno. No sé si me están entendiendo. Eso me llena de gozo a mí. No es mi obediencia, aunque yo tengo que ser obediente, pero no es mi obediencia que me salva. Cuando Dios me salva por la obediencia de Cristo. Y cuando soy salvo, corre por mi cuenta ser obediente para mantenerme en línea. ¿Me explico? Pero para salvarme no cuenta la mía, porque yo soy en Adán. Y cuando vengo a Cristo, Él me da su obediencia. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos. ¿Qué? ¿Cuántos justos creen que hay aquí? Si usted tiene a Cristo como su Salvador, ¿qué es usted? Justo. Yo estaba predicando en una iglesia y le dije, no hay justo ni a uno. Y yo creo que no hay un justo. Y dijo un hermano, sí, aquí vive el hermano justo. Ahí estaba el hermano justo. Pero de nombre, pues. Pero justo en su justicia, no lo hay. No va a encontrar uno. Búsquelo por donde lo busque. Pastor, ¿y un niño será justo? Díganme, ¿un niño recién nacido será justo? Va, por favor, díganme si saben. Si no saben, pregúntenme. Pero pastor, ¿cómo va a acusar a un niño? ¿Cómo lo va a acusar a usted de pecador? Ese es un ángel, dice. Mi angelito. ¿Será justo o será injusto? ¿Será pecador? Es pecador, lamentablemente por herencia. Él no ha hecho nada malo. Qué malvado yo, ¿cómo lo voy a estar acusando al pobre chamaquito? No, él ya viene con el germen del pecado, pero él camina, si sus padres son cristianos, él camina bajo ese camino de la santidad, y cuando él tenga la edad donde sepa cuál es su derecha y cuál es su izquierda, entonces él podrá decir, soy pecador que necesito a Jesús, recibe a Jesús como su Señor y se salva, pero se salva por la fe en Jesucristo. Bueno, sigamos viendo esto que está muy interesante. Gálatas capítulo 2, versículo 15. Gálatas 2:15. En la Biblia nos dice, Pablo es su testimonio. El testimonio de Pablo en partes. Dice, nosotros judíos de nacimiento. Vean lo que Pablo está diciendo es su testimonio. Y se los está diciendo a los judíos. Nosotros judíos de nacimiento. Y no pecadores de entre los gentiles. Es que el judío, por ser judío, creía que era santo, creía que era perfecto. No, nosotros no somos de esos puercos, de esos perros, decían, hablando de los gentiles. Nosotros, pues, los judíos se sentían la casta. Y nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles. Nosotros no somos de la chusma, dice Pablo. Leamos el versículo 16. ¿Qué dice? Sabiendo que el hombre no es justificado. Eso está tremendo. Sabiendo ahora que el hombre no es justificado. ¿Por qué? Por las obras de la ley. Nosotros los judíos nos dieron la ley, la recibimos por mano de ángeles, por mano de Moisés, hemos vivido allí. Cada sábado caminamos con respeto, no andamos más de tantos kilómetros, no comemos kuch, no tomamos café, no bebemos coca. Nosotros los sabáticos somos los perfectos y guardamos la ley. Los judíos. Y él dice, judíos, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo.
Ahora, dice Pablo, me doy cuenta, yo judío de nacimiento, que mi justicia no puede ser por mi obediencia, mi justicia no puede ser por la ley, mi justicia no puede ser por la circuncisión, mi justicia tiene que ser por el Cordero de Dios sin mancha y sin pecado, que se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es mi fe, dice él. Entonces, sabiendo eso, él estaba seguro de eso. No estaba dudando, quizá, tal vez, a lo mejor, quién sabe. Y dice, hermano, esto es tremendo, porque él sigue diciendo, no por las obras de la ley. ¿Por qué? A ver, estamos donde 16, para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley. No podemos ser justificados por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley. ¿Cómo termina el texto? ¿Cuántos van a ser justificados? Nadie. Eso nos cuesta entender. Nos cuesta entenderlo. Y a veces siempre decimos, no es que hay que hacer obras para salvarse, porque todavía no se nos quita lo católico. Hay que dar de comer a los pobres para que nos salvemos. No, eso es nuestro deber hacerlo, pero no para salvarnos, sino porque ya somos salvos. ¿Me explico? Los frutos que damos no es para lograr mi salvación, sino porque ya he sido salvado y he sido redimido. ¿Debemos hacerlo? Sí, pero no para lograrlo. Quien lo hace para lograrlo nunca lo logrará. Tiene que creer y saber que él es un pecador empedernido, que no se puede salvar a sí mismo. Ahora, imagínense, mis hermanos, esto es muy importante. Dice el versículo 17, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Hoy el evangelio solo acusa. No. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Así sucede. Y Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió. Si vos te podés salvar, hermano, entonces ¿para qué no necesitas a Cristo? No necesitas a Cristo, vos te puedes salvar solo. Pero ¿cuántas veces le agregamos a la salvación nosotros cosas que no tienen nada que ver con la salvación? Vamos, en segundo lugar, el evangelio demuestra que el pecado trajo la muerte. Romanos 6:23, lo sabemos de memoria. Dice, porque la paga del pecado, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. No hay otra. No hay otra. La paga del pecado es la muerte. Dios todavía no ha quitado la pena de muerte. Si la pena de muerte se aplicara con los homicidas, con los violadores, con los secuestradores, con todos los malvados, todos tendríamos más respeto, porque mi vida estaría en peligro. Es lo que Dios ordena, es lo que Dios dice. Pero dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado por causa de Adán es muerte, pero la gracia de Dios en Cristo es vida eterna en Cristo Jesús. Alabe al Señor, mi hermano. Él te ama y te quiere salvar, simplemente. Ahora, Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró por un hombre. Ya vimos eso antecito por la desobediencia de un hombre, pero ahora lo presenta de otro modo y dice, por tanto, como el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte,
Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto que todos pecaron. ¿Cómo pecaron? Un niño no ha hecho nada. ¿Por qué es pecador? ¿Por qué me lo acusan? Porque por desgracia ya está ahí. Verso 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Antes que la ley apareciera, 430 años antes de la ley, había pecado. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Los han infraccionado ustedes por pasarse un alto donde no hay semáforo? ¿Donde no hay semáforo? Donde no hay semáforo no nos han, aunque esté ahí el policía, ¿por qué me va a infraccionar, señor? Se pasó usted el alto. ¿Dónde está? Pero si me pasé la luz roja frente a él, ay, mamachita, dijo el tío Rezón. En plano, si no hay ley, hay pecado, pero no hay transgresión. Si los semáforos no tuvieran un reglamento, no te pudiéramos pasar lo que quisiéramos. Pero ¿valdría la pena tener un semáforo? No. Entonces, hermanos, la Biblia está para decirnos qué se puede hacer, qué no se debe hacer, por qué no se debe hacer. Usted, cuando le digan ya no tomas trago, no. ¿Te regalan tu pastor? No es mi pastor. Es Dios que dice que los borrachos no van a entrar en el reino de los cielos. Punto. Ay, por favor, ex borrachos, digan amén. No dije los borrachos, ex borrachos. Hermanos, de veras, por eso no lo hago. No porque me regañen yo, ay, que sos cristiano. Sí, por eso sí, porque recibí a Jesús. Hermanos, entonces Pablo está diciendo aquí en Romanos esta verdad tan increíble de que la paga del pecado es la muerte. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se incluía, no se inculpa de pecado, no hay quien lo acuse de pecado. Ahora, no obstante, versículo 14, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Reinó la muerte hasta en los que no pecaron. ¿Saben ustedes que hoy mueren niños recién nacidos? Bueno, ¿por qué muere si él no ha pecado? Y la paga del pecado es muerte. ¿Por qué tiene que morir? Porque él muere por culpa del pecado de Adán. Si usted no sabía, ¿por qué sufren los inocentes? O usted de esos ateos prácticos que dice, Dios no existe, si existiera no sufrieran los niños. Porque el ateo dice, si Dios existiera no existiera maldad. Y tratan de justificar sus acciones malas, pero no es así. Entonces, aún en los que no pecaron reinó la muerte a la manera tradicional de Adán, el cual es figura del que había de venir. Hermanos, la muerte ha reinado desde el día que Adán pecó. Desde antes que Adán pecara, la muerte no estaba allí. Si usted sabe, a lo mejor existía porque ya se había sido creada, pero no estaba impuesta para el hombre. ¿Ustedes saben que hay cárcel? ¿Verdad que hay? ¿Alguno de ustedes quiere ir? A lo malo. Mire pues, así de sencillo. Entonces, pero eso es porque es de elección propia. Pero lamentablemente el pecado nos dañó a todos, hasta los que están en el vientre de mamá, pobrecitos, ya están recibiendo su dosis de pecado. Pobre mi chiquitío. Entonces es la paga del pecado. La Biblia lo muestra, pero no termina allí. Afortunadamente nos da esperanza, porque si un niño muere inocente, no necesitó ni convertirse, ni bautizarse,
ni ir al culto, ni hacer santa cena, nada. Él regresa porque el Señor dice: de ellos es el reino de los cielos, porque no pecaron. El que sin ley pecó, sin ley será juzgado, y ellos no tenían ley. Bueno, seguimos, hermanos. Espero que no los esté confundiendo en nada. 1 Corintios 15, 21 y 22 dice: porque por cuanto la muerte entró, ¿por quién? ¿Quién fue la causa que entrara la muerte? Un hombre. No culpemos a Dios, porque Dios mandó la muerte. El hombre metió la pata, le dijo Dios: no comas de ese fruto, si lo comes te vas a morir. Y él no hizo caso y vino la muerte. Muerte entró por un hombre. Y Pablo en los Corintios dice: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Hay esperanza de vida. Jesús es la vida para nosotros. Adán fue la causa de la muerte. Jesús fue la muerte para la muerte. No sé si me expliqué. Jesús acabó con la muerte. Y cuando se levantó de la tumba, dijo: ¿cómo estás, muerte? La muerte se agachó por si tiene cabeza, cerró sus ojos por si tiene, y se dio la vuelta y le dijo: perdóname, Señor, usted es el jefe. Y se fue, porque no podía más matar a Jesús. Por eso la Biblia dice: el que tiene a Cristo, dígalo conmigo, el que tiene a Cristo tiene la vida y no verá la muerte, pues ha pasado de muerte a vida. Alguien diga gloria a Dios, alábele que Él vive. Hemos pasado de muerte a vida. ¿Cuándo se va a cumplir esta palabra? El día de la resurrección o el día del arrebatamiento. Dice la Biblia que nosotros le diremos: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Mátame, mátame. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. La ley de sí es pecado, y el pecado agarraba fuerza con la ley. Pero venido Cristo, se arregló todo. Hermano, ese es el evangelio de la gracia de Dios. Ese es el evangelio de Jesucristo. Y en tercer lugar, el evangelio demuestra la única manera de ser justificado. Te demuestra que no hay justo en uno. Te demuestra que el pecado trae la muerte y que somos pecadores, que no somos justos, pero nos demuestra el camino para llegar a la salvación y la vida eterna. Vamos a lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 17. También es un versículo muy conocido. Dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo vivirá por su fe. El justo vivirá por la fe. Mas si retrocediera, dice, no agradará a mi alma. Si regresa de su fe, no le cae bien a Dios. Él nos ha compartido su justicia. Romanos 5:1 nos dice: justificados pues por la fe. El injusto es justificado por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El medio de la justificación se llama Jesús. El medio para ser salvo se llama Jesús. El medio para ser santo se llama Jesús. El medio para ir al cielo se llama Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir al Padre si no es por Jesús. Usted puede venir a todos los cultos, pero si no entrega su corazón a Jesús y no le recibe como su Señor,
usted no ha sido salvado. ¿Me explico? Y no lo va a sentir. ¿Necesitamos todos hacer eso? Sí. Todos necesitamos decirle: Señor, te necesito. Perdóname, no lo entiendo todo, pero sí entiendo que soy pecador. Entiendo que estoy condenado a muerte. Y no solamente condenado a muerte, condenado al infierno. Y Señor, no quiero ni morir ni ir al infierno. Sálvame, Señor. Perdóname, Señor. No vuelvo a hacer lo que hacía de malo. Y por favor, perdóname. Y Él te limpiará de todo pecado. Escribirá tu nombre en el libro de la vida y pasarás a ser, como dice Juan 1:12, hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Hermanos, termino con Efesios 2:8. Efesios 2:8. Lo sabemos de memoria también. Dice: porque por gracia, no es por obras, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es tuyo, no es mío, no es de nosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, pastor, ¿tengo que obedecer a Dios? Sí, pero no para salvarte, sino porque ya eres salvo. ¿Qué pasa si no obedezco? Estás demostrando que no has creído. Se lo voy a repetir porque eso no lo entendieron. ¿Qué pasa si no obedece? Está demostrando que no ha creído verdaderamente en Dios. Porque el que ha creído en Dios es obediente a su Señor. Dele toda la gloria al Señor. Alábele con todo su corazón. No por obras, para que nadie se gloríe. Qué precioso. Vamos a orar en esta noche. Yo no sé cómo estás en tu vida espiritual, pero yo sí sé que Dios te ama y que no importa los pecados que hayas cometido en tu vida, hay un manantial de sangre carmesí que Cristo derramó para perdonar y limpiarte de toda maldad. Pero ven a Jesús y dile: perdóname, me arrepiento, no debí de haberlo hecho, no quiero seguirlo haciendo. Necesito a Jesús. Si en esta noche tú quieres recibirle como Salvador, ahí donde estás, dile: Señor, yo quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija. He entendido que soy pecador por causa de Adán, y aparte del Adán, si usted quiere, diga aparte del Adán, le he metido otro poquito yo. Pero tampoco justifique, como algunos dicen: ya cambia, le dice el marido a la mujer. No puedo cambiar porque así era mi madre. No metas tu madre en tu matrimonio. Cambia. No puedo cambiar porque así era mi padre. Deja a tu papá, tal vez ya está bajo tierra, no lo estés metiendo. Cambia tu vida. Hay un Dios que puede cambiarnos. Pero lo que sí es, yo no puedo cambiar solo. Usted no puede cambiar solo. Todos necesitamos el poder de Dios.